Muy buenos días, mis amados. Que el Señor les bendiga grandemente. Deseamos que en este momento la gracia del Padre y su gran amor sean sobre su vida. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. En el día de ayer estábamos hablando del poder de la unción. Hoy vamos a seguir hablando, pero el precio de la unción. Y nos vamos a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5, el verso 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Toda persona que ha sido llamada por Dios a cumplir un propósito debe entender dos cosas. Número uno, necesita la unción. Y número dos, hay que pagar el precio por esa unción. Y cuando hablo de pagar el precio, no me refiero a pagar en dinero, me refiero a dejar de lado actitudes, a dejar de lado cosas que nos hacen daño y que van a impedir que desarrollemos el propósito de Dios. Si vemos el texto de Hebreos capítulo 5, el verso 7 al verso 10, estamos viendo el propósito por el cual Jesús vino. Sí, Él hizo milagros, Él manifestó la gloria del Padre, Él tenía que mostrarse como el Mesías Salvador. Todo lo que hizo era para que creyeran en el Padre, pero la labor de Él, el objetivo principal por el cual Jesús viene a la tierra, es para morir en la cruz, para redimirnos de los pecados, para rescatarnos de la maldad y que por medio de su sangre entremos en nuevo pacto con el Padre para de esa forma retornar al propósito inicial de Dios, que nosotros fuésemos hijos de Dios y desarrollemos sus propósitos en la tierra. Entonces Jesús también le tocó pagar un precio en el cual le permitió el Padre pasar por sufrimientos. Pero Jesús sabía que cuando estaba pagando el precio, Él podía esperar del Padre el ser resucitado. Y veamos que ese precio de la unción en la vida cristiana tiene dos momentos. El primer momento tiene que ver con el precio que hay que pagar para poder recibir la unción. Recordemos que Jesús dejó la carpintería. Él deja la línea familiar de José y entra en la línea original familiar de él, que es el Hijo del Dios eterno. Por lo cual, Jesús tiene que manifestar dos cosas en la cual se expresa su obediencia al Padre. La primera es lo que dice y la segunda lo que hace. En el Evangelio de Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Las palabras que Jesús dijo no eran sus palabras, eran las palabras del Padre que está en los cielos. Ejemplo nos da Jesús a los predicadores o a toda persona que hable del Señor. Nosotros no podemos buscar un mensaje por cuenta propia. Nosotros tenemos que esperar la dirección de Dios para poder manifestar el mensaje de acuerdo a la necesidad que tiene el pueblo de Dios, de acuerdo a la necesidad del oyente. Asimismo, Dios va a dar la palabra. Por eso los predicadores oramos diciendo, Señor, ¿qué tienes para tu pueblo? Y Dios trae una palabra a nosotros y por eso nosotros la expresamos. Y lo segundo que tiene que ver con pagar el precio es lo que hacemos. En el Evangelio de Juan 10, 24 y 25,
Y le rodearon los discípulos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Quiere decir que Jesús no hizo nada por su cuenta, tanto que en una ocasión le pidieron señal y él no dio señal. Cuando es llevado, apresado a una de las autoridades, una de esas autoridades le pide una señal y tampoco se la da, porque el Padre no se lo ordenó. Todo lo que hizo Jesús fue para manifestar al Padre, para que creyendo en Cristo fueran salvos. Muchos no creían en Cristo como el Mesías. Por eso él decía: no me crean a mí, crean a las obras que yo he hecho en nombre de mi Padre. Vemos que el ministerio de Jesús estaba bien fundamentado. Jesús, cada una de sus palabras, de sus acciones, eran direccionadas a cumplir su propósito. Por eso cuando Él está en la cruz, Él puede decir que consumado es, había concluido de forma perfecta todo lo que había hecho. Nosotros también tenemos que pagar un precio. Jesús lo pagó por causa del ministerio del propósito, pero si Dios nos ha llamado a propósitos eternos, entonces nosotros tenemos que estar listos y preparados a cumplir el propósito, pero al iniciar necesitamos la unción y tenemos que pagar el precio de la unción. El libro de Hebreos capítulo 12, el verso 1, dice que tenemos una gran nube de testigos. Hay gente que nos está observando en la vida. Sea usted cristiano o no, lo están observando. Mucha gente que comenta cosas. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar el propósito de Dios, tenemos que seguir este texto. Tenemos que considerar una gran nube de testigos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe Hebreos, él lo compara con un estadio en el cual hay una gran multitud observando a muchos corredores. Y algunos apuestan por uno, otros apuestan por otro, otros son simples observadores, pero es una gran multitud. Y en la pista de carreras, ahí están esos atletas. Y el segundo consejo dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra peso se refiere a todo lo que estorba. Si queremos desarrollar un ministerio y pagar ese precio, ya el tiempo que usábamos en diversiones, que no son malas, pero ahora hay más tiempo en este momento para Dios, debe haber más espacio para la unción que para la diversión. Y la unción misma sabe cuándo llegar a nuestras vidas porque hemos abierto espacio. Entonces el peso son cosas que van a estorbar la carrera. Y habla también que nos despojemos del pecado. Es todo lo que podemos hacer que desagrada al Padre. En conclusión, para nosotros, en este aspecto, para recibir la unción, el precio es negarse a uno mismo. Ahora nuestra vida está en disposición al Padre. Ahora nuestra vida es instrumento para Dios. Así como Cristo dejó la carpintería, nosotros no es que vamos a dejar la profesión. No me refiero a eso, sino dejar actitudes incorrectas. Jesús sabía que la carpintería le iba a demandar tiempo para desarrollar su ministerio durante 3 años y medio. Pero nosotros debemos entender e identificar aquellas actitudes incorrectas que la palabra de Dios dice. Aquellas cosas que aparentemente no son malas, pero que nos van a quitar tiempo para desarrollar el propósito. Es decir, antes de entrar en el propósito, debemos calcular el precio que tenemos que pagar. Y muchas veces Dios mismo da ciertas órdenes. Deja esto, deja aquello, esto no te conviene. Eso te va a estorbar en el propósito. En el sentido del mensaje de hoy, hemos visto pagar el precio para recibir la unción. La segunda parte viene siendo pagar el precio para que la unción
permanezca. Y en el Evangelio, en el libro de Santiago, capítulo 4, el verso 7, nos está diciendo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que hay una actitud que rechaza a Satanás, a sus propuestas y al reino de las tinieblas. Jesús dio ejemplo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso 1 al 10, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Por una razón. El diablo tenía en sus manos, hasta ese momento, el poder sobre toda la humanidad. Cristo posteriormente lo despoja de ese poder. Cuando Jesús desciende de la cruz, Jesús va a las partes más bajas de la tierra y le quita el poder a la muerte y el poder al diablo. Y estoy hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física, porque todavía vemos que la muerte ejerce cierto poder sobre la humanidad en ese sentido, pero en lo espiritual Jesús resolvió ya ese problema. Cuando Jesús va al desierto, es llevado por el desierto, al desierto por el Espíritu Santo, va lleno de la unción. Ya la había recibido, ya había pagado el precio, ahora iba a desarrollar el ministerio, pero tenía que ser tentado, porque era necesario que el Hijo del Hombre empezara a restaurar las cosas que el mismo hombre llamado Adán había dañado. Adán es probado por Dios y es tentado por Satanás. Ya Jesús había sido probado. Cuando obedece, cuando desciende y es bautizado, ahí es probado por el Padre, y el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué hermoso sería que pudiéramos entender que el Padre expresara esas palabras sobre nosotros, para nosotros estar seguros de que estamos en el camino correcto. Cuando usted obedece a Dios para cumplir el propósito, se puede escuchar una voz desde el cielo que dice: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque me obedece. Ahora Jesús, cuando se enfrenta al maligno, Jesús se mantiene en una posición. La unción misma, que trae palabra revelada, que trae escritura poderosa, Jesús la utiliza. Cada vez que el diablo venía con una propuesta, Jesús le decía: escrito está. Y eso es lo que todo hijo de Dios debe hacer. Debe estar cargado de escritura, debe leer la palabra. Es decir, para que la unción permanezca, usted debe conocer la escritura. No es simplemente yo tengo la unción y ya no. La escritura misma es portadora de unción y ella viene a nosotros. Jesús pudo decirle al mismo Satanás: escrito está, escrito está. Después llega un momento en que con la autoridad de Jesús le dice al diablo que se vaya y el diablo tiene que irse. Por eso nosotros podemos hacer lo mismo, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, obedezcamos a Dios, resistamos al diablo. Resistir al diablo significa oponérsele, no hacer lo que él dice, sino nosotros hacer lo que el Padre nos mandó a hacer. Ahí le estamos resistiendo cara a cara y dice la Escritura: y huirá de vosotros. Los que huyen son los que están derrotados o los que tienen miedo. Yo puedo afirmar que el diablo nos tiene miedo cuando entendemos quiénes somos en Cristo, porque el poder de Dios reposa sobre nosotros y reposa en nosotros porque somos vasos. Entonces el diablo no puede resistir la unción de Dios, por eso se tiene que ir. Por eso en los cristianos no habita el miedo, habita el amor, habita el poder, habita la unción, la gracia, habita el mismo reino de los cielos, y el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y cuando el diablo ve esa actitud en nosotros, el diablo dice: no tengo nada que hacer aquí, me tengo que ir.
Consejos para que la unción permanezca. Número 1, orad sin cesar. Ejemplo tenemos en Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, el verso 12, está diciendo que Jesús pasó toda la noche orando, buscando dirección de Dios. Quiere decir que vigilaba y oraba. Hay gente que pasa toda la noche despierta, no pueden dormir y pasan una mala noche. Yo le voy a dar un consejo. Cuando le esté pasando eso, comience a orar. Muchas veces son problemas que no dejan dormir a la persona, pero otras veces es el Padre que nos levanta a orar. Jesús tenía que tomar una decisión. ¿Quiénes iban a ser sus discípulos? Dice la Escritura que toda la noche se pasó hablando con el Padre, preguntándole quiénes iban a ser los discípulos, y Dios le dio la lista completica, y Jesús al día siguiente simplemente tiene que elegir a los que el Padre ya había determinado. ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, Dios nos ha dado sabiduría. Hay cosas que tienen sentido común, pero hay otras cosas en las cuales sí tenemos que consultar al Padre y tenemos que depender de las decisiones y seguir esas decisiones. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia y nosotros también tenemos que aprenderla. Y la aprendemos estando apegados al Padre. Mi segundo consejo, estar llenos de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, el verso 46, dice que los alguaciles se sorprendieron cuando escucharon hablar de Jesús y ellos dijeron, nunca otro hombre había hablado así. Jesús traía una revelación del cielo. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los religiosos de la época, a los fariseos, a los saduceos, hablar la Escritura, pero era de manera lógica, de manera humana. Le faltaba revelación, y le faltaba revelación porque no tenían unción. La unción nos da la habilidad para entender la Escritura, para recibir revelación de Dios y para poder expresar con palabras del Padre lo que queremos decir a un pueblo que está hambriento, sediento de la palabra de Dios, que requiere de la Escritura. Entonces, estos dos consejos hacen que la unción permanezca. No es tanto que nos dieron unción o que el Padre nos ha dado la unción, sino que esa unción permanezca y permanece con la búsqueda en la oración, con la lectura, el estudio y el escudriñar las Escrituras, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, es el gran Maestro de Maestros. Él nos enseña la Escritura y nosotros cuando la aprendemos, la expresamos con autoridad, así como Jesús la expresaba. Podemos concluir que el precio de la unción hay que pagarlo. La unción no es solamente para servir en lo ministerial. La unción también es para desarrollar proyectos empresariales. Daniel y José fueron ejemplo de consejeros a gobernantes. Para aconsejar y gobernantes necesitamos la unción. Necesitamos la ciencia, pero necesitamos la unción y necesitamos la manifestación del poder de Dios. José, con la unción que tenía de parte de Dios, porque Dios estaba con él, pudo impedir que el imperio egipcio cayera en hambre y que el resto de la humanidad se muriera de hambre a través de un consejo. Daniel pudo aconsejar a 4 reyes y Daniel permaneció. Los reyes pasaron, pero Daniel permaneció siendo consejero hasta el momento en que se termina su carrera. Por lo tanto, todos los hijos de Dios necesitamos la unción, porque hay diferentes asignaciones. Hay tareas diferentes, hay tareas que son ministeriales, hablando de la iglesia, pero hay tareas que tienen que ver con
lo empresarial, con lo laboral, con el trabajo en la oficina, que muchas veces hay que tomar decisiones y no sabemos cómo, o en cualquier otra actividad productiva. Por tanto, podemos concluir, hay que pagar el precio. Mis amados, espero que estos consejos le hayan servido, que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Nos vemos en el próximo programa.